¿Cómo resumir una guerra? Cualquier guerra. Los desmayos, las heladas, las interminables maniobras posicionales de ataque y contraataque, la defensa furiosa y el avance vertiginoso. El general en mí casi encuentra aborrecible reducir todas estas tácticas, la estrategia, a casi nada. Pero el historiador en mí sabe que no es así, y mis superiores me obligaron a hacerlo. Entonces, ¿cómo resumir una guerra? No lo sé, pero lo intentaré. Atacamos primero, eso está claro. Fue una pequeña disputa, un inconveniente menor. Eran una cara nueva en la comunidad galáctica, que acababa de establecer su membresía en el resto de la galaxia. Éramos antiguos, parte de la sagrada Tercera Fundación. Éramos parte del Triunvirato, amigos y aliados de los auspiciosos gobiernos del Tirol y la Iglesia de la Santa Magnitud. Junto con nosotros, los unidos éramos las tres principales potencias del universo. No había flotas que se nos igualaran, ningún enemigo al que no pudiéramos vencer. Ninguna mente. Ese era nuestro rival. Nosotros tres abrimos un camino a través de las interminables colmenas de la pestilencia. Luchamos contra la invasión del colectivo del borde interior. Caemos por sus derechos en la batalla una y otra vez. Algunos preferirían olvidar la razón por la que comenzó la guerra. Preferirían fingir ignorancia que admitir la estupidez. Te diré, fue por nada. Les pedimos suministros, nos dieron todo lo que era razonable. Pedimos más, se negaron. Enfadados y orgullosos, tomamos lo que pudimos arrebatar. Resentidos y rencorosos. Cuando estuvimos convencidos de que se estaban conteniendo, los castigamos. Eso fue un error. Fue un error destruir su flota civil que descansaba en órbita. Fue un error incinerar su superficie, empujando a la población a los rincones y recovecos del mundo que los había visto nacer. Fue un error regodearse, convocar a todos sus líderes juntos y obligarlos a quemar la bandera, el símbolo de su esfuerzo unido como especie, hacia las estrellas, y luego arrodillarse mientras firmaban un tratado de paz hacia la guerra. No habían empezado ese día. Les robamos su dignidad, vencedores. Entonces no había forma de que pudiéramos prever lo que vendría. Comenzó silenciosamente. Sus líderes desempeñaron su papel, guardando su orgullo roto y haciéndose los tontos. Nos divirtieron con sus peleas y su disposición a jugar al sirviente, disculpándose por nuestro error y pretendiendo complacer todos nuestros caprichos. No pasó mucho tiempo hasta que las grietas en su fachada comenzaron a aparecer. Una semana después de la incineración de Sol 3, un planeta minero de los límites exteriores bajo control humano deja de producir acero. 2 semanas después de la cristalización de la superficie de la Tierra, un astillero orbital en los límites exteriores del sistema solar humano niega la entrada a un transporte militar de Kilshike, citando capacidad completa. 3 semanas después de lo que pronto se llamará el Día de la Destrucción, las naves de piquete de la Orden Vigilante informan de un aumento en el tráfico interestelar dentro del sistema solar humano. Citando cifras tan grandes, lo descartamos por incredulidad. Tuvimos un mes para recoger la acumulación. La movilización de billones eran soldados dispuestos. La construcción de una flota tan grande que no se podían ver las estrellas a través de las naves. Un mes antes, toda la raza humana declaró honesta y abiertamente su intención de ir a la guerra. Iba a ser una guerra como ninguna otra. Arrastramos a las razas inferiores, pataleando y gritando hacia su propia perdición. Se arrojaron al caldero de la guerra que se había convertido en el frente humano, o más aterrorizados por el triunvirato en la retaguardia que por las armas humanas en el frente. El primer protectorado del triunvirato cayó en una semana. En 31 días, 10 especies completas se habían visto obligadas a hacer la paz a punta de pistola por sus conquistadores humanos. Enfurecida por lo que veían como sus subordinados más débiles, la Iglesia de la Santa Magnitud llamó a la cruzada para aplastar a las flotas humanas inferiores y mostrar a las razas inferiores cómo se hacía. Fue 6 meses después de la cruzada que fue evidente que la Santa Magnitud se enfrentaba a una bestia mucho más allá de sus capacidades. Aún así siguieron luchando, sin querer arriesgar su posición en el triunvirato. Pasaron 9 meses antes de que la catedral de origen de su planeta más sagrado fuera capturada, y tardaron 1 año en pedir que Aidan Tirol fuera ocupado. Los problemas dentro de sus propias fronteras amenazaban la seguridad del triunvirato, y éste afirmaba que no podía hacer nada hasta que hubiera restablecido el control.
Solo más tarde se revelaría que esos mismos disidentes disparaban municiones terrestres armadas con armas terrestres y volaban en naves producidas por los astilleros de Terranova, cocidas en los jugos de la disidencia que el gobierno de Tirol había plantado hacía tanto tiempo. La misma población que tanto habían buscado controlar finalmente se volvió más allá de sus posibilidades. De repente se reveló que los sistemas bajo su control estaban en las garras de una guerra civil masiva y anárquica. Cuando las diferencias entre las fuerzas bajo su mando finalmente se deshicieron, el triunvirato ya no existía, ya que el representante de Tyrell se vio obligado a regresar a casa para responder por los crímenes contra el Estado. El obispo de la Santa Iglesia se había lanzado al crisol de la guerra y no había dado la talla. Su nave de guerra, la inviolable, se estrelló contra el muro de acero de lanzas humanas y baterías de cañones, y solo nosotros tuvimos que responder por crímenes cometidos no hacía mucho tiempo. No importaba. Estábamos convencidos de que estábamos preparados. Armados para la guerra y ansiosos por demostrar nuestra superioridad, buscamos la acción. Sus naves, producidas por millones, eran como carne de cañón para nuestros mortíferos cruceros de línea. Sus cáscaras vacías quedaron ardiendo y sin vida en el vacío del espacio. Sus fuerzas terrestres fueron aniquiladas, defensa tras defensa desesperada por el avance imparable de la Infantería Unida. Primero una hora de éxito, luego un día. Fue entonces cuando se reveló el secreto de la estratagema humana. Incluso después de 100 victorias, nuevas flotas humanas rugieron a la acción desde la reserva terrestre. Sin desanimarse, sino inspirados por el sacrificio de sus camaradas, millones de reclutas humanos murieron en el fango y el lodo de un territorio unido, solo para ser reemplazados por otro soldado dispuesto. Mientras luchábamos contra el agotamiento, los humanos frescos seguían luchando. Incluso cuando nuestras armas se vaciaban y nuestros cañones se deformaban bajo el calor del fuego constante, cruceros humanos frescos se pusieron en marcha para atacar. El ataque avanzado se convirtió en defensa, y pronto, demasiado pronto, los brillantes éxitos del primer día fueron devorados por la noche. Cifras de bajas que desmentían toda creencia. Recursos que habrían alimentado a todo nuestro brazo de la galaxia 2 veces fueron arrojados a la picadora de carne. La historia de la Primera Guerra Galáctica es una de sufrimiento a una escala que es personalmente imposible de comprender. Un general humano lo dijo mejor que toda la arena de todas las playas de todo el universo aún no explicaría todas las vidas sensibles que se habían perdido. Desesperado por encontrar la fuente de la producción humana interminable, el alto mando envió agentes a las profundidades del espacio humano. Lo que descubrieron fue notable. Incluso cuando se habían presentado, ya tenían una reputación de mineros. Recursos naturales. Estos, los humanos, los tenían en abundancia. Todo lo que necesitaban era la tecnología para alcanzar esos recursos y se los suministramos con gusto. Nuestro acuerdo para explotar a esos nuevos comerciantes y mineros solo fue igualado por su ambición. Y lo que esa ambición ha producido. Planetas enteros han sido vaciados. Poco más que fábricas flotantes y hablocks. La roca y la tierra habían dado paso a muros de acero y vigas de metal, fábricas subterráneas y complejos habitables que se abrían paso bajo la superficie. Explotar el núcleo de las estrellas para alimentar al hombre interesante. Fábricas lunares vaciadas, bases flotantes en asteroides y planetas con núcleos explotados que alguna vez se usaron para alimentar el ascenso del floreciente dólar terrestre en la economía interestelar, era ahora el alma de su esfuerzo bélico que lo abarcaba todo. Parece que ni siquiera la carne de las estrellas está a salvo en el espíritu del esfuerzo humano. Habíamos incendiado la superficie de su mundo natal. Pero habría sido mejor que agrietáramos todos los planetas bajo su control. En cambio, debido a nuestra incompetencia, una quinta parte de la galaxia que una vez estuvo bajo control triunfante, ahora se encuentra bajo manos humanas. En el espacio de una guerra que solo ha durado 2 años, el resto de la galaxia arde a su paso. Y seremos los últimos, del viejo orden en ver cómo se propagan los incendios. Según tengo entendido, se ha roto la línea de piquete A2. Me han pedido que les diga que levanten todas las armas en defensa del sistema de origen.
Todos los hombres, mujeres y adolescentes capaces de sostener y operar armas pequeñas deben presentarse en la estación de instrucción más cercana y prepararse para la invasión planetaria. Los humanos están llegando.